esta charla, que es la última por el día de hoy, lo que les traigo para hablar es esto que titulé Pasado, Presente, Futuro del Testing en Latinoamérica. A mí lo que me interesa en este rato que vamos a tener acá es un poco repasar los hitos que yo considero que han sido claves para llegar a donde llegamos como disciplina de testing en Latinoamérica. Y un poco celebrarlos, o sea, repasarlos para reconocerlos y para celebrarlos, pero al mismo tiempo les quiero compartir mi visión de por qué eso que nos trajo hasta acá no va a ser suficiente para llegar al siguiente nivel. Entonces los voy a invitar a reflexionar un poco sobre cómo nos estamos imaginando el futuro, qué tipo de cosas tenemos que empezar a hacer para pasar al siguiente nivel. ¿Ok? Si empezamos a hablar del pasado, yo organicé la charla, esta parte del análisis, en tres grandes motores, vamos a decir, que han empujado a la disciplina de testing para llegar hasta acá. Uno tiene que ver con las empresas, otro tiene que ver con la capacitación, los centros de formación, las distintas formas en las que hemos aprendido testing. Y después voy a terminar hablando también de las comunidades, que va a tener mucho que ver con esto que estamos viviendo hoy acá. Así que, hablando primero de las empresas, a mí, más allá de hacer un repaso de cuáles son las empresas, estas fueron algunas que capturé por ahí, pero no significa que son todas, lo que más me interesa es pensar en por qué las empresas o cómo las empresas han aportado en ese avance que hemos tenido como comunidad de testing, como disciplina de testing. Y ahí tenemos que pensar, ¿qué tiene que hacer una empresa para subsistir, para crecer, para generar ganancias, ¿no? Porque eso es lo que hace que una empresa sea sustentable. Y por un lado tiene que generar demanda. ¿Cómo genera demanda? Y bueno, mostrando el aporte de valor. Entonces piensen en una empresa que se dedica a ofrecer servicios de testing o productos de testing. Esas empresas tienen el gran desafío para generar demanda de contar cuál es el valor del testing. Tuve una conversación con un amigo que es diseñador, tiene una empresa de diseño, y él me decía, para mí es muy fácil. Yo tengo un catálogo en mi página web y muestro los distintos diseños que he hecho, y entonces alguien que está analizando comprar mis servicios se fija si le gusta, si le parecen lindas, si le parecen lindos los diseños que yo hago. Ahora, a mí no se me ocurre una forma que alguien pueda decir qué tan lindo es mi testing, ¿no? ¿Cómo hacemos para mostrar el valor? Y bueno, y creo que las empresas, en este afán de crecer, de generar demanda, de generar negocios alrededor del testing, han buscado distintas formas de mostrar el valor del testing, y eso es lo que ha logrado también de que toda la industria hoy reconozca que hay que hacer testing, ¿sí? Y entonces, eso es lo que permite conseguir negocios, y luego de conseguir negocios, una empresa tiene que, bueno, proveer las personas para poder ejecutar esos proyectos. Y para eso las tiene que formar. Si no habían testers formados, me podrán decir que algunas empresas invierten más, menos, pero de alguna forma las empresas también están invirtiendo en que nosotros aprendamos, ya sea pagándonos cursos, mandándonos a conferencias, brindándonos tiempo para que probemos una herramienta, para que experimentemos esto o lo otro, ¿no? Y es súper importante eso. Yo les quiero compartir un poco como anécdota, digamos, la historia de cómo yo arranqué en testing, que fue en el 2005, en el Centro de Ensayos de Software en Uruguay, que de hecho Gustavo está por acá, que fuimos de los primeros empleados del Centro de Ensayos. Y por aquella época no se hablaba, estamos hablando de, sí, entre 15 y 20 años de esa época. Parece que no es tanto, pero en esa época nadie hablaba de testing. O sea, había que hacer un convencimiento puerta por puerta a cada empresa diciéndole, testing es bueno. Si probaste va a ir mejor. Hoy creo que lo tenemos más interiorizado, es lo que quiero decir. Pero en aquel entonces creo que las empresas que empezaron a hacer autonegocios alrededor del testing tuvieron mucho que ver con que hoy se valore el testing como parte del proceso. ¿Bien? Y esto me parece que también hay que reconocerlo como una espiral. A mí me gusta dibujarlo de esta forma. La espiral del crecimiento le llamo, porque las empresas lo que hacen es intentar conseguir negocios, ejecutarlos de buena manera, ¿sí? Para después poder contar y decir, hice testing y me dio estos resultados. Y ese contar termina siendo como una estrategia de marketing que después te permite conseguir más negocios, que quizás son más grandes,
son más atractivos con otras tecnologías y nos vamos moviendo y expandiendo. Entonces no solamente es un círculo, sino que es una espiral que se va agrandando. Otra metáfora que a mí me encanta pensar para alrededor de esto es la idea de agrandar la torta. O sea, si hay una torta y la tenemos que dividir para que si viene más gente, tenemos que dividirla en pedacitos más chiquitos. Entonces es nuestra responsabilidad que la torta crezca de tamaño. Entonces, esto no es algo que hacemos solamente para beneficiarnos a nosotros mismos, sino que al ayudar a hacer crecer los negocios alrededor del testing, lo que vamos a estar haciendo es generando nuevas posiciones de trabajo que van a abrirle las puertas a otras personas para que se sumen al mundo de la tecnología. Y eso me parece que es lo que ha logrado, después de estos 15 o 20 años, que hayamos tantos en una conferencia exclusivamente de testing. Y eso es hermoso. Entonces, es de las cosas que quería celebrar también. ¿Qué nos hace especiales en Latinoamérica respecto a esto? Hay un concepto que me acuerdo que yo lo aprendí de Nicolás Codal en una charla hace unos años, que es un empresario muy reconocido allá en Uruguay. Él hablaba de esto de este concepto en inglés, competition, que es como la mezcla entre cooperación y competencia. Esa idea de que nosotros, siendo empresas que competimos, podemos cooperar en distintas cosas, ¿no? Tal vez estoy compitiendo por una licitación, pero después voy a otro lugar y estamos colaborando para un fin mayor, para un beneficio mayor. Y acá, de nuevo, algunos ejemplos, algunas historias. Me acuerdo en ese 2005, cuando estaba arrancando como tester de performance, no existía material o no teníamos una metodología, porque el CES se estaba creando y no sabíamos hacer pruebas de performance. Entonces, el CES consiguió un aliado en Argentina que vino a enseñarnos a hacer testing de performance. Nos tiró un par de líneas, lean acá, hagan esto, nosotros hacemos esto y no funciona. Pero en aquel entonces me volvió la cabeza de decir, este tipo tiene una empresa, viene para acá y nos enseña, está alimentando la competencia, ¿en qué está pensando? Y en realidad es súper beneficioso, piénsenlo de esta forma. Gracias a que el CES creció, el CES empezó a hacer una difusión, una divulgación, empezó a hacer crecer el mercado de testing. Y tal vez esa generación de demanda le generó oportunidades a esta primera empresa, porque más empresas empezaron a buscar testing. Entonces ahora lo tengo por ahí como el convencimiento en el ecosistema. O sea, todos empujando a hacer crecer el ecosistema, porque eso me beneficia a mí y beneficia a todos los demás. Otro ejemplo que tengo es Testimony. Más adelante voy a hablar más de Testimony, es para mí una conferencia, una comunidad de referencia en América Latina, y fue fundada por 5 empresas, 4 de las cuales eran los principales competidores en Uruguay en servicios de testing. También, es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que colaboren en ese tipo de cosas? Pero bueno, si generamos una comunidad, la idea detrás de Testimony era hacer crecer la calidad, la comunidad alrededor del testing es beneficio para esas 4 empresas de testing, así como para otras muchas más que existen hoy. Entonces, de nuevo, la convicción en el ecosistema, de hacer crecer el ecosistema. Y acá estamos hablando de un mindset de crecimiento, ¿no? También hay que considerar que estamos en un entorno, en la industria de tecnología, por suerte estamos en un entorno de crecimiento y eso también nos abre la cabeza a querer colaborar de algunas otras formas. Voy a pasar a hablar del segundo punto que tiene que ver con capacitación. Necesito tomar me emociono y... bueno, entonces, si hablamos de las distintas formas en las que nosotros aprendemos, ¿sí? Las universidades son uno de los centros más reconocidos para esto. Acá acá vengo a hacer un agradecimiento, un reconocimiento a algo que sé que no en todos los países de América Latina es igual, especialmente acá en Chile entiendo que no lo es, pero en Uruguay la educación pública es gratuita, la universitaria. Entonces me crié en una familia muy humilde y tuve la chance, gracias a haberme criado en Uruguay, de acceder a una educación terciaria de altísimo nivel que me permitió conseguir un título de ingeniero y después seguir accediendo a otras oportunidades. Y eso es algo que nos hace únicos en la región también. Son cosas que no se ven en Europa o Estados Unidos. Entonces es algo que tenemos que valorar y que ha aportado muchísimo a que haya muchos más profesionales dentro de la industria del software. Ahora, así como le doy para adelante, vamos a decir, en eso también tengo que hacerle una crítica a las universidades. Y tiene que ver con los planes de estudio de ingeniería de computación. ¿Cuántos hicieron testing en sus carreras
de grado. Muy pocas manos levantadas, pero además, ¿saben lo que pasa con el testing también? Es una electiva y está al final de la carrera. Y después uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este profesional no haga testing? O que lo haga, o que deje las pruebas para el final. Y sí, porque la misma educación, la misma formación nos está mostrando que esa es la norma. Entonces, para mí, en mi visión, deberíamos tener una visión un approach más integrador hacia lo que tiene que ver la educación en testing y que sea como parte embebida en cada una de las asignaturas de programación. Si estoy aprendiendo a construir, también tengo que aprender sobre las vulnerabilidades de esa tecnología, los riesgos, la forma de probarlo, porque eso nos va a hacer mejores profesionales a todos y vamos a romper un poco esos hilos que hoy se mencionaron en algunas charlas anteriores. Obviamente las universidades no son los únicos centros educativos, han surgido un montón. Esto lo saqué, un poco son los que tengo más relacionamiento, si se quiere, o lo saqué a partir de una pequeña encuesta que hice en LinkedIn ahí, pero más allá de que hay muchísimas opciones para capacitarnos en testing, la cuestión está en que hemos hecho mucha difusión siempre dentro del área de tecnología. O sea, la gente que ya está en tecnología, nosotros le estamos hablando de que existe el testing es bueno, y qué sé yo. Pero tenemos que animarnos a romper esa barrera y salir para que la gente, cuando sus hijos están terminando la secundaria y están pensando sobre qué carrera podría ser, que lo vean como una opción más. Entonces, por ahí, bueno, con Vera hace poco nos empezamos a animar a ir a algún programa de radio, a salir en algún otro tipo de medios, como para poder empezar a difundir sobre esta disciplina de forma un poco más masiva, ¿no? Les quiero traer, de nuevo, yo obviamente soy de Uruguay, tengo muchos ejemplos de Uruguay por varias cosas, ¿no? Porque es lo que más conozco, pero por otro lado entiendo la importancia que tienen un montón de iniciativas para los países, entonces también considero que Uruguay en muchas cosas ha sido referencia, entonces me gusta compartir también para que conozcan de distintos casos. Este proyecto en particular, el proyecto Nahual, nace en Argentina, es un proyecto, un grupo de amigos, ¿sí? Que se juntaron y dijeron, queremos empezar a intentar ayudar a la inclusión, ¿sí? De personas, de jóvenes con menos oportunidades a través de la tecnología. Y después de varias ideas terminaron haciendo cursos de testing, ¿sí? A chicos de barrios más carenciados y los ayudaron, los acompañaron para que puedan insertarse en empresas de tecnología. Yo estuve varios años colaborando en el Nodo de Uruguay, ahí en varios países de Latinoamérica, y hasta que llevaba la cuenta, más de 50 chicos habían logrado empezar a trabajar en tecnología. Y lo más hermoso de esto es que se cierra el círculo de alguna forma, porque de los primeros egresados hay varios que hoy están dando los cursos. Entonces, eso me parece también muy hermoso, muy, no sé, es como que empezó a ser orgánico, ¿no? Pero lo que quería comentar en comparación a Estados Unidos o a otras regiones, para valorar lo que tenemos de especial, algo, después de haber vivido 3 años en Estados Unidos, algo que me asombró es la actitud de voluntariado que hay. Casi todas las personas hicieron voluntariado en alguna organización. En cambio, nosotros, el approach que tenemos es, me junto con un amigo y digo, oh, quiero mejorar el mundo, ¿qué podemos hacer? Esto que tengo acá, ¿cómo lo puedo volcar? Porque de alguna forma llegué a esta posición y quiero ayudar a más gente. Y no entramos en un proceso de, bueno, hay que formalizar una ONG, hay que definir un presidente, un secretario, no sé qué, hay que conseguir fondos. No, nos juntamos y ¿qué se necesita? Bueno, unas máquinas, vamos a pedir un salón prestado y ahí empezamos. Y sobre el camino va rodando. Obviamente muchas iniciativas quedan por el camino, otras avanzan, pero creo que eso es algo muy lindo también que tenemos acá en Latinoamérica, ese impulso por querer ayudar a otras personas, ¿no? Que es muy valioso. Les quería traer otro ejemplo, también esto es ya una iniciativa más completa, más importante de Uruguay, que se llama Jóvenes a Programar, que es como, entra dentro de como una extensión, vamos a decir, del Plan Ceibal. El Plan Ceibal fue la implementación del One Laptop per Child en Uruguay. O sea, todos los niños y adolescentes de Uruguay tienen una computadora de bajo costo para aprender en la educación primaria y secundaria. Cuando ese programa estaba llegando digamos, a que el primer niño estaba por egresar de la secundaria, extendieron ese programa con lo que se llama Jóvenes a Programar, que da la posibilidad de aprender programación completamente online, entonces de esa forma llegaban a todo el país.
Y en este programa es muy importante que está incluida la asignatura de testing a través de un curso que Abstracta donó y que lo ejecutan directamente la gente de jóvenes a programar del plan Ceibal. Y otra cosa muy importante es que incluye inglés. Bueno, además los amigos de Learning son parte de quienes están dando esas capacitaciones de inglés y eso me hace pensar de que este tipo de programas tienen un gran impacto en que un montón de jóvenes que no son solamente nativos digitales por la época en la que se criaron, sino que fueron educados con una computadora y aprendieron todo este tipo de skills y además aprenden programación y aprenden testing y están listos para insertarse en el mercado laboral y con inglés, ¿sí? Esto acompañado de la expansión de fibra óptica que hubo en Uruguay, que hace unos años en todo el país se instaló, entonces ha permitido mucho la posibilidad del trabajo remoto, que creo que ha tenido una gran influencia, ¿no? Más alternativas de capacitación. Tengo que nombrar mi libro, que se lo pueden bajar gratis. No, pero lo que quería mencionar es, bueno, lo hablaba varias veces con algunos que están acá, que creo que profesionalmente es de las cosas que me ha traído más satisfacción porque mucha gente de distintas universidades, de distintos lugares, me han contactado para agradecerme de un recurso que está disponible, está gratuito. Hace poco hablaba con un chico en Buenos Aires que emigró y cuando llegó ahí venía con otro background en química y se puso, descubrió la palabra testing, empezó a buscar, encontró el libro, encontró videos de otras personas y así terminó preparándose. Obviamente el mérito es el esfuerzo que metió, ¿no? Esto no es raspar y comer, digamos, pero gracias a ese esfuerzo logró conseguir su primer trabajo y hoy está liderando un equipo de testing en un banco en Argentina. Ese tipo de historias me parecen fenomenales. Y así como está este ejemplo, hay un montón de divulgadores que comparten contenidos en blogs, en podcasts, en canales de YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, no sé, como Discord, un montón de plataformas que generan pequeñas comunidades alrededor de todo eso y alimentan y tienen como esa generosidad de compartir lo aprendido y eso es súper relevante para el impacto que ha tenido en nuestras comunidades. Quiero destacar a algunos divulgadores, no voy a mencionar bueno, acá está Blanca, está Charlie, hay un montón de personas que han divulgado y han trabajado mucho en esto, pero quiero mencionar a 5 personas en particular que para mí han sido muy relevantes y los quiero traer como ejemplos. Leandro Meléndez, que si no lo conocen por Leandro, es el señor Performo, creo que quiero destacarle algo muy importante. Creo que es el latinoamericano que más charlas en inglés ha dado. Y eso no es fácil hacerlo. Y además tiene una impronta muy particular. No intenta parecer un americano, sino que se presenta como mexicano y con mucho orgullo. Y con su diseño en las slides. Y hablando con una mezcla de español, pero para que se pueda entender y que tenga como cierta gracia. Pero me parece que ese orgullo de decir, soy latinoamericano, no lo escondo, tengo mucho para aportar. Y se pasa difundiendo por todos lados, eso me parece fenomenal. Después destacar a Claudia Badel, una amiga de Uruguay, que lo que quiero destacar de ella también, otra referente que pasa dando charlas en inglés, en las conferencias más reconocidas del mundo, otra de las fundadoras de Testing Movie, y Claudia lo que tiene en particular es que ha logrado generar una red de contactos con referentes del norte, por ejemplo con Lisa Crispin y Janet Gregory, que son las que escribieron el libro más importante de testing en metodologías ágiles, y Claudia las ayudó a traducirlo al español. Y eso para nosotros es un impacto enorme. No es un libro gratuito, pero es muy accesible y me parece que es un gran recurso como para seguir aprendiendo. Estoy hablando tan rápido porque quiero decir muchas cosas. Bueno, después quiero destacar 2 argentinos. El Pato, que dio charla ayer, Patricia Miner, y que lo deben conocer por Free Range Tester, y Nadia Cavalieri. En ellos quiero destacar que generan un montón de contenido, y la característica que tienen en común es que han encontrado un modelo de negocio, y esto es algo característico de época, digamos, que me parece súper beneficioso, que encontraron un modelo de negocio donde generan contenido accesible, gratuito, y además te venden cursos
te venden mentorías, te venden acceso exclusivo a ciertos contenidos. Y eso está súper bueno, porque los motiva a seguir generando contenido y nos beneficiamos todos. Entonces, eso quería destacar en ellos. Y por último, al amigo Julio de Lima, que tendría que decir Julio de Lima, porque es de Brasil, y siempre que hablamos de Latinoamérica estamos pensando en español. Y en Brasil tenemos, bueno, es uno de los países más grandes de Latinoamérica. Entonces, incluso, si quieren, pensando en desafíos de performance, deben ser, junto con México, de los países que tienen los desafíos más grandes. Porque tienen que proveer servicios a poblaciones enormes. Entonces, el amigo Julio generó una de las comunidades más grandes de testing de Brasil. Ahora está viviendo en Estados Unidos y desde ahí también ha conectado con referentes internacionales, genera cursos, genera contenidos y es admirable todo lo que está haciendo. Estoy seguro que hay muchos más en Brasil generando contenido súper interesante que no lo conocemos. Pasemos al tercer punto. Ya hablamos de empresas, ya hablamos de capacitación, ahora quiero hablar de comunidades. Como gran concepto de comunidad, no es el lugar que tenemos en común, o esos hábitos que tenemos en común, o algo mayor que nos une. Pensemos en los países, o mejor dicho, en los estados. ¿Sí? Cada estado, ha contribuido de distintas formas a la disciplina del testing. Suena súper alejado, ¿no? Súper raro, pero les voy a plantear algunos ejemplos. Las licitaciones de testing. Hoy en día hay muchas empresas queriendo acceder a negocios con el Estado y el Estado pide servicios de testing, entonces eso promueve que la industria crezca en ese sentido. ¿Bien? También contratan testers directamente y por otro lado imponen exigencias, definen normativa que es súper importante para que nosotros tengamos que adaptarnos a esas exigencias y crezcamos, digamos, suben el nivel. Y por ejemplo, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de accesibilidad, en Uruguay a principios de este año se definió una normativa que exige que todo sistema gubernamental, digamos, de algún ente del Estado, tiene que tener un estándar de calidad, de accesibilidad súper alto. Y eso empieza a obligar a los distintos proveedores del ecosistema a que se adapten. Entonces empiezan a hacer más testing de accesibilidad, empiezan a prestar más atención a algo que antes se estaba dejando de lado. Y eso es gracias al Estado, que pone una normativa y nos impulsa como industria a ir hacia ese lado. Y hoy en día, algo súper relevante que salió en la mesa, en el panel por acá, es que en estas normativas también se empieza a discutir sobre cuál es el uso responsable de la inteligencia artificial. Y van a aparecer normativas. Hoy en día se está discutiendo en la GESIC, que es el organismo, digamos, que se encarga de toda la parte electrónica y digital del Estado uruguayo. Se está poniendo esto sobre la mesa y saldrá una normativa que nos exigirá a todos aumentar el nivel de calidad en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y por otro lado, también destacar que invierten en investigación, tanto en empresas como en personas. Yo pude hacer un doctorado en España, específicamente en testing, gracias a una beca del Estado uruguayo. Entonces, eso también es otro factor interesante. Obviamente, hablando de comunidades, ya lo dije, quería hablar de Testing UI. De Testing UI para mí, o sea, no fue la primera conferencia, mismo en Uruguay hubo otras conferencias antes de Testing UI, pero creo que es la pionera a nivel latinoamericano, la que ha logrado más impacto, pero especialmente siendo referencia. Creo que sin Testing UI no estaríamos hoy acá. Y quizá muchas de las conferencias y comunidades alrededor de Latinoamérica no se hubiesen animado a dar ese paso si no hubiesen visto en Testing UI todo lo que se generó, todo lo que se movió, todo lo que creció la industria del testing en Uruguay en particular y todo el intercambio que se empezó a generar. Bueno, por acá lo menciono que nosotros nos pusimos al inicio mucho foco en traer referentes internacionales y eso pasó ampliamente desde las primeras ediciones. Nadia, que ya la mencioné, de Brasil, después empezamos a traer a algunas personas de Estados Unidos, de España, y bueno, y eso ha seguido evolucionando hasta hoy de distintas formas. Primero empezamos con charlas, después con talleres, con meetups, y después con la pandemia se extendió con webinars también. Yo desde que me fui a Estados Unidos me alejé de la organización, pero como les decía hoy, son 5 empresas que lo fundaron, hoy son 3 que siguen trabajando. Lo miro a Gustavo porque es uno de los colaboradores también de la organización. Pero bueno, por suerte hoy en día, y acá esta de nuevo es una lista que me deben faltar todavía comunidades,
Estábamos hablando con Jorge de Perú, que para el año que viene estaba pensando hacer el Testing Day de Perú, y se siguen escuchando cada vez conferencias nuevas o conferencias que siguen creciendo, que siguen proponiendo cosas mejores todavía. Por acá quería destacar dos cosas. El Whopper Latam, que hoy estuve hablando un poquito más de la historia, creo que estábamos todos por acá, que fue la primera edición esta semana, y ya tenemos claro de que queremos seguir con eso, y creo que va a aportar muchísimo al área particular de pruebas de performance, pero bueno, hace un ratito con Blanca estábamos hablando, ¿qué tal si hacemos algo parecido, mismo formato, pero para automation? O para otras disciplinas. Pero lo importante es eso, seguir buscando formas de intercambio y de crecimiento entre todos. Y por otro lado, mencionar de que hay muchas conferencias en España que también a raíz de la pandemia muchas veces empezaron a publicar sus contenidos, a dejarlos públicos en YouTube, por ejemplo. Entonces, eso es otra fuente de contenidos gratuitos que podemos aprovechar desde la casa. Obviamente también tengo que mencionar que nosotros el año pasado, a partir del Whopper, decidimos hacer la primera Quality Sense. Este año otra vez acá. Ahí también, yo creo que un poco el objetivo que tenemos con esto es hacer el puente, si se quiere, entre norte y sur, vamos a llamarle, ¿no? Y por eso también le pusimos mucho foco a poder contar con profesionales norteamericanos, de Europa. Incluso ayer tuvimos como parte de un panel a un referente de India. Entonces me parece que está buenísimo eso de poder empezar a conectar y de alguna forma disponibilizar el contenido traducido, ¿sí? Ya sea aunque sea con subtítulos o de alguna forma que quede más accesible para toda la gente de la comunidad de acá de Latinoamérica. ¿Qué hace especial a una conferencia en Latinoamérica? Viví 3 años en España, viví 3 años en Estados Unidos, he ido a muchas conferencias. Considero que en mi carrera profesional lo que más me ha ayudado a crecer ha sido ir a conferencias, y de las cosas que he visto es que en Estados Unidos he llegado a pagar más de $2.000 para ir a una conferencia. Más de $2.000, es un negocio. O sea, cobran entradas, o sea, después las conferencias son un reality, ¿no? Una cosa increíble, pero son súper caras. Y acá no conozco ni una que haya que pagar. Por otro lado, eso lleva a que se generó un movimiento que es el pay to speak, que digamos, los speakers quejándose de que hay muchas conferencias que no les pagan los gastos, pero después le cobran a los asistentes. Entonces eso se vuelve un poco injusto. Acá quiero destacar que esta conferencia tiene valor gracias al aporte voluntario de los speakers que vinieron de lejos, que dieron su charla, que prepararon su charla. Hay un montón de esfuerzo en preparar una charla. Entonces les quiero agradecer un montón a cada uno por ese aporte, porque es lo que hace que todo esto tenga valor. Entonces, pero bueno, eso por suerte creo que también es algo que nos caracteriza mucho en nuestras comunidades. Y por otro lado, resaltar el foco comercial. Hay muchas charlas, es muy común ver charlas de productos que hacen demo y que nos quieren vender, ¿sí? Que no digo que esté mal, pero hay veces que se exagera, y acá creo que son muy cuidadosos en hacer una curaduría, que decir, está bien que cuentes de lo que haces, está bien, pero siempre buscando aportar valor al otro, y de esa forma te van a reconocer mejor, entonces va a funcionar mejor como mecanismo de venta, incluso si se quiere, ¿no? Acá tengo una reflexión de esto, ¿no? Estamos diciendo cada vez más conferencias, cada vez más comunidades, más divulgadores. ¿Se pusieron a pensar alguna vez por qué está pasando eso? Específicamente el testing, yo creo que lo que está pasando es que hay una promesa de una vida mejor. O sea, todos sabemos, los que estamos acá, que en la industria de tecnología tenemos mejores sueldos, mejores entornos laborales, oportunidades de crecimiento. Entonces, dentro del testing, dentro de lo amplio que es el testing, hay tareas que permiten que una persona junior con poca experiencia, después de haberse formado, esto tampoco es sin esfuerzo, ¿no? Pero seguro que es un paso más accesible que a otras áreas. Entonces, creo que eso es lo que nos ha hecho, como decía hoy, ¿no? Esto que me funcionó a mí, esto que veo que a mí me gusta, se lo quiero volcar a los demás. Entonces, empiezo a divulgar, empiezo a dar cursos, empiezo a generar comunidades para que la gente crezca, empiezo a generar otro tipo de espacios, ¿no?
Y algo que tiene muy rico, me parece, nuestra comunidad de testing, y es muy especial con respecto a otras disciplinas dentro de ingeniería de software, es el hecho de la diversidad. El otro día, no sé dónde está sentada, pero el otro día nos tomamos un café con Carla, y al igual que las personas que les contaba hoy de Buenos Aires, vienen de industrias muy diferentes, de haber estudiado cosas muy diferentes. Si no me equivoco, es ciencias sociales. Entonces, viene con un background muy diferente. Cuando llega acá a Chile, se pone a estudiar, se prepara con los cursos de Nadia, con los cursos de Marcela, que no sé si está por acá, y de esa forma consigue su trabajo en testing y hoy está liderando equipos de testing, ¿no? Entonces, algo que hace rico a nuestra disciplina es que tenemos personas, sí. Bueno, otro ejemplo, muy bien, gracias. Y creo que eso nos enriquece mucho, porque son distintas miradas. Y entonces podemos, en este intercambio que se da entre nosotros acá, podemos mejorar nuestras visiones conjuntas gracias a esos intercambios. A mí una pregunta que me encanta hacer cuando conozco a alguien es, ¿qué estás aplicando hoy en testing de tu vida pasada? Porque en esa pregunta aprendo un montón. Entonces, bueno, es maravilloso que esto esté sucediendo acá también. Ya hablamos del pasado, vamos a hablar un poquito del futuro. Obviamente el futuro parándonos sobre hombros de gigantes, digamos. Parándonos sobre todo esto que vengo celebrando hasta ahora, que es lo que nos trajo hasta acá. ¿Sí? Acá, si vamos a hablar del futuro, lo primero que quiero destacar es que vamos a tener una quality, una quality. Tenemos sede que Marcelo ya me la estudió. Así que me encantaría que de una forma u otra también estén conectados a la conferencia, si pueden ir. Bueno, por supuesto tenemos mucha gente visitándonos desde Colombia, así que va a estar genial. También contarles que vamos a tener un Walk por Latam, y ahí Jennifer, que ya la conocieron hoy, nos va a estar colaborando como locataria. Así que vamos a poder organizar un par de conferencias muy interesantes como para continuar con todo esto. Bueno, y siguiendo en esto de futuro, obviamente no podemos dejar de lado todo lo de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Hay que hablar de esto si vamos a hablar de futuro y de cómo prepararnos. Siempre cuando viene una nueva ola, ¿sí? Blockchain, cripto, Internet de las cosas, es como que uno siempre tiene que hacerse la misma pregunta desde el testing. Es, ¿cómo se va a probar esto? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que aprender diferente? Como hoy bien decía, no me acuerdo si era Fabián o quién, o Damián, que esto es una de las revoluciones tecnológicas más importantes que hemos visto en nuestra historia o en la historia de la mayoría de los que estamos acá, dependiendo de la edad. Yo me acuerdo que cuando recién iniciaba, la mayoría de los proyectos tenían que ver con estoy migrando de Win a Web. ¿Sí? Estamos cambiando una arquitectura, eso tiene un montón de riesgos de performance, no sabemos cómo va a funcionar, etc. Después en el 2010 por ahí se incorpora todo lo de dispositivos móviles, entonces tuvimos que aprender otro montón de cosas. Pero esto que viene ahora trae otro montón de desafíos que nosotros, para garantizar la calidad, vamos a tener que entender muchísimo para poder hacer un buen trabajo. ¿Bien? Entonces, les quiero plantear un poco cómo estuvimos discutiendo ahora en estos días, de cómo estamos visualizando que van a ser los sistemas a futuro, ¿sí? Porque vamos a tener más chatbots, sí, por supuesto, chatbots potenciados con, este es el logo de ChatGPT, ¿no? Pero con un LLM u otro, pero van a ser más potenciados. Y no se va a tratar de el usuario usando el ChatGPT, sino que van a ser aplicaciones más al estilo de Testcraft, que por debajo utiliza la API de un LLM. Y ya sea que nos provee una interfaz de chat o no, o resuelve un montón de cosas a través del uso de este tipo de sistemas. Después, eso no se queda ahí, sino que no vamos a tener una inteligencia artificial, sino que vamos a tener cadenas de inteligencias artificiales. Hay un ejemplo que vi iba a decir hace poco, pero creo que pasaron 2 semanas y eso ya es un montón. Pero era un ejemplo de alguien que preparaba un bot usando librerías open source y qué sé yo, que ese bot básicamente era para pedir pizza. Y uno le decía, quiero una pizza con pepperoni para cenar.
Entonces el bot te iba contando qué era lo que iba haciendo, ¿no? Y decía, bueno, voy a buscar en Google Maps las mejores pizzerías. Elijo esta, saco el teléfono, llamo a la otra inteligencia artificial que sabe hacer llamadas por teléfono, le hago un prompt donde le paso el teléfono, le paso el tipo de pizza que me gusta, y después se levantaba ese bot y decía, hola, estoy acá para servirte, voy a hacer el llamado. Y entonces se escucha llamando y atiende a una persona, y de este lado era una inteligencia artificial hablando por teléfono y pidiendo una pizza de pepperoni y para la hora de la cena y todo eso. Y la otra persona ni se dio cuenta que era una inteligencia artificial. Y entonces acá lo que quería mencionar era esto, ¿no? No es una inteligencia artificial, sino que es una secuencia de distintas inteligencias artificiales, servicios y cosas conectados que va a agregar una pequeña complejidad para las pruebas, ¿no? A mí se me disparan un montón de riesgos ahí, de alarmas. Vamos a tener muchos más sistemas del tipo copiloto, ¿verdad? Como, bueno, en cierta forma, Testcraft es un copiloto para testers, está el GitHub Copilot, por supuesto, o los copilotos de Microsoft. Nosotros mismos estamos desarrollando junto a Microsoft, hay una iniciativa para desarrollar un copiloto para ayudar al tester en una plataforma específica bancaria. Imagínense que uno está mirando una pantalla y quiere saber más sobre este campo y le puedo pedir que me traiga información de la base de datos, que me diga cuál es la regla de negocio, y entonces mejorar mis pruebas gracias a darme más observabilidad sobre lo que hay de fondo, ¿no? Entonces de ese tipo de sistemas van a aparecer muchos más. Y acá lo interesante también es que vamos a empezar a ver, así como pasamos de Win a Web, vamos a empezar a ver otro tipo de interfaz de usuario que son más conversacionales. Yo esto me lo imagino mucho como Viaje a las Estrellas, cuando le decía computadora, haga tal cosa, ¿no? Y la computadora le respondía y ejecutaba acciones. Entonces, esto va a traer otro montón de desafíos súper interesantes, pero acá me parece que, bueno, en testing vamos a tener que prestarle mucha más atención a la generación de datos, a la revisión de resultados no determinísticos. Esto tiene que ver con una pregunta que hice en algún momento a alguna de las charlas, porque ahí es donde veo la dificultad mayor. Estamos probando algo que no sabemos del resultado que va a dar, sino que tengo ideas de cómo puede llegar a ser el resultado, y entonces vamos a tener que revisar ese tipo de cosas. Va a estar bien interesante. Pero para todo esto, creo que es fundamental entender cómo se construyen los sistemas, es fundamental la observabilidad para ver qué está pasando en cada uno de los puntos del sistema, ¿bien? Y si uno quisiera, o sea, yo lo que les estoy planteando acá es, tenemos que salir a aprender de todo esto, realmente. Porque para seguir siendo relevantes en los próximos años, tenemos que aprender de todo esto. Ahora, ¿cómo podemos aprender? Si googlean ChatGPT y testing, van a encontrar cientos de contenidos de los mejores prompts para generar datos de prueba, los mejores prompts para codificar no sé qué. Y nadie está hablando de cómo probar estas cosas. Entonces, esa es la parte que es un poco preocupante, y por eso por ahí pongo que hay un vacío fértil. Hay un vacío, ¿sí? De hecho, por eso con Damián arrancamos a preparar como un taller que lo dimos en un meetup por allá para incluso motivarnos a aprender, ¿no? A aprender juntos ahí. Pero creo que ese vacío es muy fértil porque nos da la posibilidad a nosotros de investigar, a nosotros de crear herramientas, a nosotros de decir cuál es la forma de probar esto, ¿sí? Y para poder llegar a ese nivel vamos a tener que entender realmente, cabalmente, cómo se construyen estos sistemas para poder entender dónde están los riesgos, dónde están las vulnerabilidades y así hacer un buen test, ¿sí? Ahora, yo al principio de la charla les prometí hablar de pasado, presente y futuro. Hablé de pasado, les hablé de futuro, pero no les hablé de presente. Porque el presente es la intersección, ¿no? Entre el pasado y el futuro, es el aquí y ahora. Entonces quiero cerrar la charla haciéndoles una invitación a decidir cómo queremos seguir. Nosotros podemos seguir como comunidad latinoamericana traduciendo contenidos del inglés al español para que otras personas aprendan cómo hacer las pruebas, ¿sí? Podemos seguir haciendo eso, o podemos empezar a ser un poco más protagonistas. Y esa es mi invitación, a que aprovechemos ese vacío fértil, empecemos a pensar cómo se tienen que probar estos sistemas, empecemos a generar contenidos, a compartirlos con nuestras comunidades, a generar cursos, a enseñarles al resto del mundo, y de esa forma
posicionar a América Latina como el referente de calidad que se merece ser. Así que, sin más... No sé ahí, pero acá hace un calor. Estabas apurado, pero llegaste, te sobraron 7 minutos. ¿En serio? Te juro. Magia. Bueno, no sé, si alguien tiene algún comentario o pregunta, ¿querés aprovechar el tiempo para eso? ¿No sean tímidos? Opa, Blanquita. No, bueno, nosotros felicitarlos a todos, la organización de todas estas charlas, la verdad es que enriquecen muchísimo, y como tú dices, ¿no? Para que todo el mundo se inspire y sepa que sí, tenemos mucha oportunidad como talento, con todo lo que aportamos, con todo lo que tenemos, porque aunque nos den oportunidades laborales, porque luego de pronto, no, yo me quiero trabajar a fuerzas para una compañía donde me hablen inglés, ¿no? Porque eso representaría que sí sé. Pero realmente también localmente podemos hacer cosas muy buenas, y más bien que ellos nos volteen a ver y decir, quiero trabajar con esas personas, ellos están logrando, pues ahora sí que propuestas interesantes. Y con esto último que tú cierras, la verdad, felicidades, nos encanta y por supuesto, pues seguir sumando con todos la comunidad. Gracias, Blanca. Y sabes que con eso que acabas de decir, se me ocurre agregar algo que no lo mencioné, pero es que gracias a la conferencia del año pasado y a venir colaborando el amigo Darrell, que hoy es parte del equipo de Abstracta, básicamente lo que nos dijo es, quiero seguir trabajando con ustedes. Me gusta la forma que trabajan. No solamente qué es lo que hacen, sino el cómo lo hacen. Y entonces, mientras más nos acerquemos, mientras más nos mostremos, hay un valor que a veces es difícil de transmitir, pero que es súper valioso. Sí. Hola, hola. Yo, bueno. Bueno. Hola, hola. Muy buena presentación. Gracias por la invitación, a la invitación final. La primera pregunta. ¿Van a compartir los slides? Porque hay un montón de cosas que estaban muy buenas y no alcancé a tomar fotos. Lo podemos compartir, sí. Y la segunda. Hay un tema, no afecta solo al testing y a la comunidad, nos afecta a todos, que es la apatía. ¿Qué recomendarías tú para hacer ese primer paso, para romper ese círculo de confort donde estamos muchas veces, para no hacer un poquito más? Y bueno, este viernes que podría estar viendo televisión en mi casa, estoy aquí en una conferencia. Sí, es buenísima la pregunta. Y sabes que no sé si tengo una buena respuesta o una respuesta tan clara, porque lo hemos hablado muchas veces con Vera. Lo hemos hablado muchas veces, que uno a veces se esfuerza mucho por proveer todas las herramientas, todos los recursos, todos los, que, no sé, el tiempo, los videos, las cosas, a las personas que vos más valorás y querés que crezcan y creés que si siguen este caminito van a crecer y va a ser beneficioso. Pero si del otro lado no tenés cierta mutualidad y ganas, y curiosidad, y realmente esa chispa de decir, sí, quiero crecer, y quiero aprender más, y dame, entonces vos no lo vas a lograr. No se puede hacer crecer a la gente empujándola. Hay que darles las herramientas, hay que darles la motivación, hay que mostrarles un poquito el camino, pero después también tiene que salir de cada uno el querer ir para adelante. ¿Sí? Modelos de rol también son muy importantes. Como animar a mostrarse de que si estamos hablando de una persona que recién empieza, bueno, empatizar y decir, yo estuve ahí. Y cuando estuve ahí me sentí así, y hice estas cosas y a mí me sirvieron para llegar a donde estoy hoy, ¿no? El ejemplo que vos lo viste muy de cerca. El otro día tuvimos personas que presentaron por primera vez. Me acuerdo patente la primera vez que me paré en un escenario. Hoy lo disfruto, ¿no? Pero el no olvidarnos de dónde venimos y el poder acompañar de cerca esas situaciones, creo que por ahí va la cosa. Pero siempre va a depender de quién tenés enfrente y las ganas que tenga esa persona. ¿Responde? Sí. Yo quiero un pequeño aplauso primero para la fotógrafa no oficial.
Te hablaste súper bien. Ay, gracias. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Muchas veces vemos a los testers o algunas empresas ven a los testers como una parte más técnica. Mi pregunta es, ¿cuál crees que debe ser el camino para profesionalizarnos y poder generar como líderes de proyectos de alta complejidad? Pensando en esto de que si nos quedamos en el lado técnico, porque parte de tu pregunta tiene la respuesta también. No va por lo técnico. Hoy lo hablábamos un poco en el panel, ¿no? Nosotros, en la conversación de Jennifer me parecía alucinante lo que planteaba ella de que uno cuando trabaja en algo tan técnico como las pruebas de performance, termina desarrollando skills que son súper necesarios en un rol de liderazgo. Pero eso ¿por qué? Eso me encanta explicarlo también como el trabajo del tester, o incluso de cualquier rol dentro de la industria informática, no es hablar con la computadora y nada más. La mitad del tiempo estás hablando con la computadora de cierta forma. La otra mitad del tiempo estás hablando con personas. Y esa es la parte que no tenemos que descuidar. Por supuesto tenemos que formarnos técnicamente porque como líderes también tenemos que transmitir confianza. Entonces si tenemos que saber un poquito de qué es lo que estamos hablando, depende un poco de las responsabilidades, si la responsabilidad también es definir estrategias o si es acompañar a las personas, pero creo que va más por el lado humano, el poder conectar, desarrollar una buena comunicación, empatía, no sé, un montón de cosas que estuvimos hablando hoy que creo que son fundamentales. Estamos bien de tiempo, así que, ¿qué pasó, Mati? Ah, faltó una por acá que está. Hay una tarjeta verde por acá. Gracias. Mi pregunta es, además de la invitación, que obviamente será tomada, siento que nuestra comunidad sí ha tenido como que el síndrome del impostor bien metido y de alguna forma como que titubea una, dos y hasta tres veces. ¿Qué piensas tú que es una mejor estrategia para de verdad fomentar o mentorear a nuestras comunidades? Porque sí son diferentes, dentro de nuestro mismo continente. Al mismo tiempo tenemos la misma meta, que es no solamente promover, comunicarnos, entendernos, pero también crear un impacto no solamente en lo profesional, en lo personal. Entonces me gustaría decir, ¿qué estrategia crees que sería la ideal? Puede que no sea una, pero ¿qué piensas? Para digamos, ir en contra del síndrome, para superar el síndrome del impostor. Correcto. Mira, yo tengo el recuerdo de, siempre que hablo de síndrome del impostor, se me viene el recuerdo de mi primera vez yendo a trabajar a un proyecto en Estados Unidos, donde ya venía colaborando, sí, por Zoom, qué sé yo, pero la primera vez que me senté en la misma mesa con el equipo Scrum y estábamos todos ahí, yo iba con un miedo increíble, pero un miedo que ya tenía más de 10 años de experiencia haciendo lo que iba a hacer ahí, pero me daba miedo porque digo, bueno, me voy a sentar al lado de gente que viene de universidades súper reconocidas y no sé qué, y al poquito rato me di cuenta que googleaban lo que no sabía. O sea, entonces creo que hay muchos fantasmas que nos ponemos nosotros mismos. Pero hasta no vivirlo, hasta no estar ahí, no los podemos borrar esos fantasmas. Entonces creo que instancias como la del Whopper, como decíamos hoy, nos ayuda a borrar un poquito esos fantasmas al mirar qué está haciendo el otro, al compartirlo. Pero eso lo logras solamente en un entorno de confianza. O sea, o porque estás colaborando porque es un cliente, o porque generas una comunidad como el Whopper o como esta. Y entonces creo que mi recomendación es eso. Hablar, compartir más, ver qué están haciendo otros, compararte, pero compararte desde una visión sana, ¿no? Compararte para decir, esto es lo que hago yo, ¿qué crees? ¿Está bien? Con apertura, ¿no? Para siempre buscando aprender.